Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, les dije en el comentario del programa de la semana pasada que Venezuela no estaba aislada, pero que debido a la brutal ofensiva mediática que contra el país realiza la derecha, impulsada desde el exterior por el gobierno norteamericano, la Unión Europea y el inefable Grupo Lima, la sensación que tienen muchos compatriotas es que el efecto está en marcha. Esta sensación, sus consecuencias psicológicas, tienen un efecto letal sobre la población y por tanto sus autores escalan a diario con ese mensaje que siembra la frustración y la angustia, situación que hay que combatir, denunciar y poner en evidencia. Mal puede estar aislada una nación como Venezuela cuando cuenta con un amplio espectro de relaciones en el mundo, relaciones amistosas en Latinoamérica con la mayoría de las naciones de la región, salvo la mancha oprobiosa del sector lacayo que actúa con el nombre de Grupo Lima, cuyos integrantes en general son repudiados internamente por sus respectivos pueblos. ¿Acaso está aislado un país como Venezuela, que tiene excelentes relaciones diplomáticas, económicas, financieras, culturales, militares, con dos potencias de la talla de China y Rusia, de naciones emergentes como Irán, pueblos como el vietnamita y prácticamente toda la región asiática, los países árabes y la totalidad de naciones de África? Más bien son otras naciones de las que atacan precisamente a Venezuela las que carecen de un espectro tan amplio de relaciones internacionales. Venezuela no está aislada. Por el contrario, cuenta con una activa solidaridad que opera como escudo protector que advierte que cualquier agresión suscitaría una fuerte reacción con desenlaces impredecibles. Mi recomendación, hoy por hoy, consiste en no dejarse atrapar por la mentira, por el falseamiento de la realidad, levantar el ánimo y tomar conciencia de que Venezuela superará la situación por la cual atraviesa circunstancialmente y que lejos de estar aislada, en el mundo cuenta con amplio respaldo y solidaridad. Segundo comentario, la derecha mundial liderizada por el gobierno de un bocón como el señor presidente Donald Trump ha adoptado la línea de amenazar sistemáticamente a todo el mundo y no solo a Venezuela. Trump amenaza a nuestro país, pero también amenaza nada menos que a China y Rusia, amenaza a la OPEP y amenaza también a la Corte Penal Internacional. En concreto, es el gran amenazador de la comarca, pretendiendo con esa actitud ejercer dominio y empavorecer a los presuntos adversarios con sanciones de todo género. Pero esa política tiene un problema, que de tanto amenazar se gasta. Las sanciones, por ejemplo, en materia de aranceles a una potencia como China, con la cual los Estados Unidos está endeudado hasta la coronilla, no tiene el efecto disuasorio implacable que pretende el huésped de la Casa Blanca. Revierte más bien porque China apela al mismo recurso. Igual sucede con Rusia, con Irán y con otros países del mundo. Por eso hay que evaluar el verdadero poder y sus efectos de lo que el gobierno norteamericano, desde el presidente hasta el equipo que lo secunda en su mensaje, lo que realmente puede hacer o está dispuesto a hacer. Distinguir entre las bufonadas y las reales consecuencias de tal actitud. Y ante esta actitud, la recomendación es no dejarse provocar y al mismo tiempo no subestimarla. Tampoco asustarse o dejarse apabullar. Pausa y al regreso entrevisto al Contralor General de la República, miembro del Poder Ciudadano, Manuel Galindo Ballesteros.
Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el doctor Manuel Galindo Ballesteros, abogado, magíster en Administración, Contralor General de la República y miembro del Poder Ciudadano. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Buenos días por esta invitación, que estoy seguro que va a ser de mucha gran ayuda y mucha gran importancia para exponer algunos criterios necesarios para el país. Mire, el artículo 289 de la Constitución establece las atribuciones de la Contraloría General de la República. Y en la ley respectiva de la Contraloría se establecen allí los sujetos de control. Para el ciudadano común y corriente, para la audiencia, ¿cómo se interpretan estas normas? La constitucional y la legal. Bueno, sí, la norma constitucional en su artículo 289 ciertamente establece todas las atribuciones y responsabilidades de la Contraloría General de la República. Y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal establece o regula cuáles son los órganos y entes de la administración pública activa sujetos al control y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República, las Contralorías Estadales y las Contralorías Municipales. Es decir, el control fiscal se ejerce en los 3 niveles de gobierno, a nivel nacional, por la Contraloría General de la República, a nivel estatal por 23 Contralorías Estadales y a nivel municipal por 335 Contralorías Municipales, que es lo que viene a englobar el denominado Sistema Nacional de Control Fiscal. ¿Funciona? Funciona, sí. Precisamente en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal podemos encontrar todos los órganos, entes, fundaciones, cooperaciones, misiones, empresas del Estado sujetas al control fiscal. Lamentablemente, el control previo, que es fundamental, desapareció de la normativa legal. Sí, con la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, con esta reforma del año 2010, de verdad es lamentable, se suprimió el control previo. El control previo era de gran importancia, valga la palabra, porque el órgano de control fiscal tenía la atribución de hacer una revisión previa a la contratación. Y uno de los flagelos, una de las formas más importantes de corrupción es a través de las contrataciones públicas. ¿Qué sucede ahora, José Vicente, con la eliminación del control previo? Que la competencia de la Contraloría es posterior a la contratación a las empresas de prestación de servicios. Inclusive nos encontramos con muchas empresas de maletín que el control fiscal comienza una vez que se ha dejado la obra inconclusa, inclusive que se han ido del país los representantes de dicha compañía o de dichas empresas. La Contraloría General de la República hace unos 2-3 meses aproximadamente, en una reunión muy importante liderada por el constituyente Hernán Escarrá, propusimos en la sede del Consejo Moral Republicano la posibilidad de constitucionalmente volver a instaurar, por decirlo de alguna manera, el control previo que es tan necesario, sobre todo en los actuales momentos que estamos atravesando con el auge de la corrupción. Sería muy importante, ya lo ha dicho usted, que el control a posteriori no sirve, no funciona. ¿No? Sobre todo que la corrupción se ha convertido en algo muy avanzado tecnológicamente, ¿no? Y estas empresas de maletín tienen una gran capacidad para eludir el control, ¿no? Ahora, ¿se logrará, se alcanzará ese logro de restablecer el control previo? Yo estoy convencido a lo interno de que la Asamblea Nacional Constituyente
puede darnos esa gran oportunidad de tener dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es más, dentro de la nueva Constitución, el control previo. ¿Porque es importante? Porque es necesario más que importante. Porque a través de las oficinas o direcciones de auditoría interna se nos hace muy difícil, ¿verdad?, a nivel nacional llevar un control antes de ir a un proceso licitatorio o a un proceso de contrataciones. Y repito, el mayor efecto, la mayor fuente de corrupción actualmente está precisamente en el marco de las contrataciones públicas. Por eso es que es importante el control previo, que pase por la Contraloría General de la República la revisión exhaustiva de un registro mercantil, ¿verdad?, de los bienes que pueda tener estas empresas contratantes, y que se respete, pues, o se exija lo relativo a unas fianzas o a unas garantías más contundentes. El presidente Maduro habló no hace mucho acerca de la lucha a fondo contra la corrupción. Sí, el presidente Maduro, eso fue en la Asamblea Nacional Constituyente, dictó las 6 líneas estratégicas. Correcto. Para implementarlas en el próximo mandato, si Dios quiere, presidencial 2019-2025, y precisamente la tercera línea estratégica tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción y el burocratismo. Ya la Contraloría General de la República ha avanzado a lo interno. ¿Se están preparando ya? Sí, preparando a nuestros funcionarios para desplegarnos a nivel nacional. Yo creo que nosotros en el mes de noviembre ya estamos constituyendo a través de las redes, o sea, desde el punto de vista geográfico, para llevar estos temas de prevención y lucha contra la corrupción a nivel nacional, apoyado con las 23 Contralorías estadales. Puedo agregar que actualmente tenemos desde la Contraloría General de la República actuaciones fiscales en las 23 gobernaciones. Y esto no es con el fin de perseguir a nadie, esto es con el fin de subsanar, porque ha venido con la elección gubernamental de los gobernadores de estado, tenemos una nueva gestión. Entonces, competencia directa, ¿verdad?, autónoma de la Contraloría General de la República, revisar esas gestiones con el fin de establecer las acciones correctivas a que haya lugar. ¿Funcionan realmente esos niveles? El nivel municipal, el nivel estatal. Sí, nosotros tenemos 23 Contralorías estadales y tenemos 335 Contralorías municipales. Yo creo que la lucha contra la corrupción no solamente implica medidas que están previstas en la ley, sino que se trata de establecer una especie de pedagogía. Cierto. ¿No?, para crear conciencia acerca de lo que es el fenómeno y cómo combatirlo. Y cómo hallar solidaridad para combatirlo, ¿no? Usted ha venido trabajando en esa dirección. Cierto. Desde la gestión del doctor Clodovaldo Rusián, o sea, la gestión de todo este proceso que estamos viviendo, pues este proceso socialista, revolucionario, se ha establecido la prevención. Clodovaldo marcó un hito, ¿no? Sí, Clodovaldo marcó un hito, que fue lo relativo a la prevención contra la corrupción antes de la sanción. Nosotros hemos venido fortaleciendo ese sistema, ¿ves?, de prevenir antes de sancionar, ¿ves? ¿A través de qué? A través de foros, a través de cursos, a través de seminarios, mediante el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal que tenemos en la Contraloría General de la República, y también, bueno, a petición de funcionarios, altos funcionarios y funcionarios de la Administración Pública Activa. Pero lo importante no es eso, José Vicente, lo importante, más que tener normas de carácter constitucional y legal y reglamentarias fuertes para combatir la prevención, es crear conciencia, ¿ves?, el rescate de los valores éticos y morales. Exacto. Que día a día vemos cómo eso se irrespeta, ¿ves? Nosotros tenemos un eslogan
y tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, yo observo que en múltiples discursos, en múltiples alocuciones, piden el apego a la ética pública, a la moral administrativa, porque el combate contra la corrupción se hace previniendo, y para prevenir hay que tener una alta moral, un alto sentido de pertenencia institucional. Porque yo considero, estamos acostumbrados que los denominar como corrupción, desviación, mal uso de los recursos públicos y otros grandes aspectos desde hace 100 años, digamos. Pero nunca nos paramos en la necesidad de fortalecer el sistema moral, el sistema ético, el sistema de sentido de pertenencia institucional. La corrupción es un gran flagelo que inclusive corroe la democracia participativa y democrática, y va contra la buena gobernanza, y va en contra de la consecución de los fines del Estado, que no son otros sino el bien colectivo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una Contraloría Interna. ¿Cómo es la relación de la Contraloría General de la República con la Contraloría de la FAN? Sí, de acuerdo al artículo 291 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existe la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las relaciones entre la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada día, yo me atrevo a decir, son más excelentes. ¿Por qué? Desde el año 2015 se comenzó a fortalecer la prevención contra la corrupción a través de la formación de milicianas y milicianos, para que en el marco de la unión cívico-militar, desde las comunas, desde las comunidades, sirvan de multiplicadores en cuanto al fortalecimiento a su vez de la ética pública, la moral administrativa, cómo administrar los recursos públicos que le bajan a las comunidades, que allí hay una gran debilidad. Yo me atrevo a poner un ejemplo, sin mencionar, por supuesto, funcionarios o funcionarias. ¿Ves? Muchas veces te consigues con desviación de fondos públicos por parte de las comunidades, que cuando llegas al final del procedimiento no tienes cómo sancionar, porque no tienen la culpa, pues, si se quiere, porque no se les enseña, se les entregan los recursos públicos, pero no se orienta cómo utilizar esos recursos públicos. Tuvimos un caso muy emblemático hace más o menos 1 año y medio, el municipio Vargas, del estado Vargas, donde a la comunidad se le entrega una cantidad de dinero para el empotramiento de aguas negras. Ese fue un ejemplo práctico que estoy poniendo, pero no se les instruyó a través de ingeniería municipal o a través de un ingeniero civil externo, como lo quieras llamar, por dónde pasaba el tubo matriz. Y resulta que cuando llegaron a otro sitio y se perdieron los recursos y el trabajo. ¿Cómo sancionas toda una comunidad que está desorientada en cuanto al manejo de los recursos? Yo me atrevo a hacer desde esta instancia un llamado, un exhorto, pues más que un llamado, al SAFONA, que cuando bajen estos recursos que provienen directamente del Estado, se oriente al ciudadano de a pie, al ciudadano común, cómo utilizar los recursos, para no caer en causales de corrupción. ¿Y cómo instrumentar una política en ese sentido? ¿Qué basamento? Bueno, los recursos cuando bajan a las comunidades, los encargados de estas comunidades, los consejos comunales, te repito, no son orientados a cómo van a administrar los recursos, ni se les explica con certeza cuál es el fin. Entonces hay mucha desviación de recursos en ese sentido.
por falta de orientación. Nosotros en la Contraloría General, si Dios quiere, para el año 2019, en nuestro plan operativo anual, vamos a crear un espacio para difundir a través de las Contralorías municipales y a través de las alcaldías talleres y foros para que la comunidad acuda, ya que lo vemos sumamente necesario. Vamos a hacer una pausa, Contralor. Pero este tema es tan apasionante que obliga a profundizar en él. Por ejemplo, existe un conjunto de disposiciones legales, de normas, que sirven para combatir la corrupción. Sin embargo... Y para prevenirla. Exacto, para prevenirla también. Pero resulta que la corrupción sigue vivita y coleando, ¿no? Ustedes han hecho un gran esfuerzo. A mí me consta porque yo he tocado algunos puntos y siempre ha habido una respuesta por parte de la institución. Entonces eso es preocupante, ¿no? Al regresar de la pausa, vamos a hablar sobre ese punto. Okay. Estás viendo José Vicente Hoy. Contralor, la Constitución aborda el tema de la corrupción con toda claridad. La ley de Contraloría igual. Hay una serie de actividades que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Personas muy honorables en este país. Sin embargo, la corrupción sigue adelante. ¿Es Venezuela un país corrupto o es un país de corruptos? Te voy a responder a esa pregunta con hechos reales. O sea, me atrevo y asumo la responsabilidad de responderla con hechos reales. Venezuela no es un país altamente corrupto, ni un país que se pueda ver desde el exterior como un país forajido en ese sentido. Pero nuestros funcionarios y funcionarias públicos requieren cada día que se apeguen más a las normas, no solamente constitucionales y legales, en materia de prevención y lucha contra la corrupción, sino en el rescate de los principios y valores éticos, morales, los principios que rigen la administración pública contenidos en el artículo 141 de la Constitución, que yo veo con mucha preocupación muchos funcionarios y funcionarias públicas se apartan de esos principios. ¿Por qué? La Contraloría General de la República o los órganos de control fiscal o las entidades superiores fiscalizadoras a nivel mundial tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Fiscalizar, controlar el destino y el uso de los recursos públicos. Lamentablemente, y debo decirlo y exhorto en este sentido a todas y todos los funcionarios y funcionarias públicos en todos los niveles, de todos los niveles, cumplir, ¿verdad? Y hacer cumplir las normas constitucionales y legales que existen en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, la Contraloría General de la República establece anualmente un plan operativo anual donde nos trazamos metas de fiscalización y control a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, como dije anteriormente. Pero nos conseguimos con que en las gobernaciones, en los ministerios, en las alcaldías, en las empresas del Estado, fundaciones, cooperaciones,
se ponen muchos obstáculos al control. Inclusive hemos llegado a casos recientes donde no se le permite la entrada a nuestros auditores y auditoras por aquella creencia desde hace años, muchos años atrás, de que la Contraloría, o esa imagen que se le ha creado al órgano Contralor, de que la Contraloría General y sus funcionarios van a perseguir funcionarios públicos o van a, desde el punto de vista político, intervenir. No, nosotros lo que hacemos es cumplir con un plan operativo anual. Y si conseguimos hallazgos que materialicen hechos de corrupción, existe un informe preliminar donde se analiza y se da la oportunidad a unas acciones correctivas. Pero nos encontramos con el agravante de que un gran porcentaje de órganos y entes a nivel nacional tampoco cumplen con las acciones correctivas, y ahí es donde vienen lamentablemente las sanciones. ¿Usted no cree, Contralor, que eso forma parte de la corrupción? Eso forma parte de la corrupción, no atender el llamado correcto que hace un órgano contralor, sea nacional, estatal o municipal, o sea simplemente una oficina o una dirección de auditoría interna. Porque es cierto, a nadie le gusta que lo controlen, que lo revisen, pero es necesario. Desde el inicio del mundo nos estamos controlando, y la corrupción viene ¿desde cuándo? Desde el inicio del mundo. Así es. Cuando se habla de corrupción, la tendencia es a mirar hacia el sector público, hacia el funcionariado. ¿Qué papel cumple en la corrupción, en el fenómeno en sí, el sector privado? El sector privado en muchas oportunidades induce a la corrupción. Yo lo digo con toda responsabilidad. Regresamos al tema de contrataciones públicas. Desde el primer momento que una empresa privada recibe financiamiento o subsidio del Estado venezolano, aun siendo una empresa de carácter privado, ya tiene responsabilidad de carácter administrativo. Nos hemos encontrado muchos casos de empresas o representantes de empresas que inducen ofreciendo dádivas a funcionarios, sobre todo en la fase de compras o en el inicio de la firma de contrato para prestación de servicios. Por eso siempre caemos en lo mismo. Es importante fortalecer la moral, la ética, el sentido de pertenencia. Y de manera casi involuntaria nos encontramos con funcionarios que se les apertura, se les inicia un procedimiento y lamentablemente terminan separados de su trabajo, de la administración pública. También es bueno hacer un llamado a las empresas públicas o a las empresas inclusive mixtas para que nos ayuden pues, a fortalecer esos principios. Claro. Existe entonces, Contralor, una especie de retroalimentación entre el sector privado y el sector público. Sí, cómo no. Se puede decir que un corrupto de la administración pública siempre tiene a un corrupto del sector privado detrás. Un corrupto de la administración pública, sin duda alguna, en materia de contrataciones públicas, siempre tiene un impulso o un aliado proveniente de la empresa privada. Y la manipulación de este fenómeno, que se presenta como, bueno, prácticamente en el lenguaje de mucha gente, incluso de dirigentes políticos, la corrupción no existe. No. Es un invento. Yo creo que la corrupción existe, ha existido y siempre existirá. Hay por ahí un dicho muy popular que los actos de corrupción o la corrupción es como un cuero seco. Tú lo pisas a un lado y se levanta por el otro. Y lamentablemente la corrupción sigue galopante. Sigue galopante, yo lo digo, siempre repito la frase con toda responsabilidad, porque necesitamos más de
la colaboración directa por parte de quienes manejan fondos públicos. Yo soy amante de una norma constitucional que es el artículo 136, donde se establece el principio de colaboración obligatoria. O sea, la corrupción no solamente es combatir la corrupción no solamente es responsabilidad del Estado, es una corresponsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, aún aquellos que no prestan servicios en la administración pública, aquellos que se prestan en una comuna o en un consejo comunal para el desvío que está de moda ahorita de cajas CLAP, por ejemplo. En ese sentido es que nosotros estamos en el marco de la Unión Cívico-Militar formando milicianas y milicianos como multiplicadores, que pronto ya, estamos hablando de cuestión de un mes, se van a desplegar en varios municipios pilotos que ya tenemos planificados para que pasen información a los órganos de control junto con la comunidad y comenzar a atacar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, atacar o supervisar, llamar, convocar a la Contraloría General de la República, a los presidentes y presidentas de consejos comunales, donde está la gran responsabilidad ahorita que está de moda, repito, el tráfico de cajas CLAP. Esos funcionarios están claros desde el punto de vista político y al mismo tiempo ético, moral. Se manejan en el campo de los principios. Sí, yo creo, José Vicente, que nosotros... Eso es una coraza de verdad, ¿no? Sí. Yo creo, José Vicente, que nosotros deberíamos en ciertos momentos apartar un poco la política como tal de la responsabilidad que tenemos en el manejo de los fondos públicos, porque todo se lo cargamos a la política. O sea, la política no puede dejar de existir, todo es político. O sea, no hay norma sin política, no hay control sin política. La política que descansa, de acuerdo al artículo 236 constitucional, que descansa en espaldas del ciudadano presidente de la República, necesita para la consecución de esos fines del Estado, necesita es de la cooperación en el sentido de disminuir la corrupción y la burocracia cada día, que es galopante inclusive dentro de las mismas instituciones públicas. Eso no es un secreto. ¿Cuántos casos hay aproximadamente conocidos suficientemente, incluso sentenciados cuando han sido enviados a los tribunales? ¿Qué estadística hay, se maneja? Nosotros en la Contraloría General de la República manejamos hasta el cierre del mes de junio, tenemos unos 1.600 y algo de casos. Hay investigados o incursos en procedimientos administrativos, funcionarios y funcionarias públicas, inclusive de alto nivel, que yo no puedo, sería responsabilidad de parte mía, ¿verdad?, mencionar algunos nombres, porque la ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal también nos exige a nosotros la confidencialidad para respetar el debido proceso y el derecho a la defensa. Yo no le pido nombres, sino números. Estamos más o menos en unas 1.600 y tantas causas al cierre del mes de junio. ¿Cuántas de esas causas se han pasado al Ministerio Público? Al Ministerio Público han pasado cerca de unas 300 causas. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República trabajan muy entrelazados en ese sentido. Cuando en la Contraloría General estamos en un procedimiento administrativo que ya los hechos arrojan tipo penal, la misma ley nos obliga o nos insta, pues, a notificarlo al Ministerio Público. Contralor, lo que hemos conversado aquí hoy no es para sembrar o estimular el pesimismo. No, por el contrario. Entonces yo quisiera un mensaje suyo a la audiencia y al pueblo venezolano en general, muy firme en cuanto a la necesidad de tener una convicción optimista de que el país
saldrá adelante y superará los problemas que tiene. Bueno, A pesar de la corrupción. Sí. A pesar de la corrupción, bueno, yo hago un exhorto, un gran llamado a nivel nacional, no solamente a todos los funcionarios y funcionarias públicos, sino también a los representantes de empresas privadas, a los ciudadanos y ciudadanas comunes de a pie, a que cada día optemos por fortalecer más la ética pública, la moral administrativa. Es necesario fortalecer esos valores. Y también aprovecho la oportunidad para pedir a la Asamblea Nacional Constituyente la posibilidad de que nos aprueben el regreso del control previo tan necesario y tan importante para prevenir sobre todo los hechos de corrupción. Ojalá responda la Asamblea. Ojalá responda la Asamblea. Muchísimas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias. Un placer tenerlo aquí. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Pese a los llamados que se le hacen a la oposición para que abandone la actitud que la ha conducido al desastre en que se encuentra actualmente, todo parece indicar que ésta perseverará en esa actitud. Existen sin duda sectores democráticos en la oposición que discrepan de la posición que impera en ella, que la consideran una locura y que son partidarios del diálogo, pero no se atreven a cambiar de posición por el chantaje que sobre ellos ejercen de manera implacable sectores radicales. Los que son partidarios de retornar al ejercicio pleno de la democracia y transitar la senda electoral están acorralados. No lo hacen y se pliegan a la agenda de los violentos, a la línea que promueve este energúmeno de la política que es el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La oportunidad para recuperar la sensatez frente a la insensatez, de la racionalidad frente a la irracionalidad, se presenta con motivo de la realización de las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre. Hay sectores de la oposición dispuestos a participar, a desafiar el chantaje y con timidez comienzan a expresar sus particulares puntos de vista. Pero los que aspiran quedan por ahora neutralizados por el peso de la inercia que tiene la tendencia subversiva y legal, que hasta ahora ha conseguido imponerse. ¿Logrará el sector democrático opositor sacudirse esa tendencia y actuar el 9 de diciembre con criterio propio y dar un paso que pueda significar la irrupción de una nueva oposición confiable, respetuosa de la Constitución? Ojalá que así sea, para bien del país y para bien de la propia oposición. A medida que avanza la investigación del magnicidio frustrado del 4 de agosto, la cual se adelanta con seriedad y profesionalismo por los organismos competentes, se descubren nuevos elementos probatorios, algunos de los cuales, cuando los conozca el país, tendrán efectos explosivos. Uno de ellos es el insólito grado de complicidad de varias de las embajadas de naciones de la región en el delito y del apoyo logístico que prestaron a los asesinos. Octubre es un mes en el que la desesperación de los golpistas puede provocar la realización de acciones de extrema gravedad. En medios de inteligencia se habla de una combinación de atentados personales contra figuras del gobierno y de la oposición, combinada con el pronunciamiento de algunas unidades militares. El sector extremista opositor, Julio Borges, Carlos Vecchio, David Moranqui, se reunió en Washington con el nuevo consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para revisar planes y promover la ejecución de próximas acciones subversivas. Al mismo tiempo, la inteligencia militar venezolana
reporta un incremento de los intentos de contactar de grupos de la oposición con oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Prácticamente el gobierno colombiano ha asumido el liderazgo de la política antivenezolana en la región. Mientras, por ejemplo, el gobierno de Brasil se repliega, lo confirma la visita a Venezuela de su ministro de Defensa, quien se entrevistó con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y del gobernador del estado de Roraima, que viajó a Caracas y se reunió con el canciller Jorge Arreaza. El presidente de Colombia, Iván Duque, arrecia sus ataques contra el presidente Nicolás Maduro y el proceso bolivariano. Esta posición también la asumen el embajador de Colombia en Estados Unidos y el embajador ante la OEA. Otras figuras de la política colombiana hacen lo mismo. La situación ha llegado a tal extremo que la revista Semana de Bogotá, de mucho peso en la opinión pública en Colombia, en reciente edición destacó en un editorial con el siguiente título: Jugando con candela, y muestra su preocupación por el manejo que el gobierno le está dando al tema venezolano. Advierte sobre los riesgos a que Colombia se expone con el desarrollo de esa política. Confidencial al cierre, Interlace ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Resultado: ¿en qué medida cree usted que los CLAP están solucionando el problema del desabastecimiento de alimentos? ¿Mucho, algo, poco o nada? Mucho, 11%. Algo, 37%. Total, 48%. Poco, 30%. Nada, 21%. Total, 51%. ¿Cuándo fue la última vez que recibió la bolsa o caja de alimentos CLAP? ¿Menos de un mes? ¿Hace un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Más de 3 meses? ¿O nunca la ha recibido? Menos de un mes, 24%. Hace un mes, 27%. Hace 2 meses, 21%. Total, 72%. Hace 3 meses, 8%. Más de 3 meses, 10%. Nunca la ha recibido, 10%. Considera que el sistema de abastecimiento de alimentos CLAP representa una prioridad para el presidente Nicolás Maduro. Sí, 68%. No, 31%. Diría que su futuro económico, personal y familiar va a depender más de lo que haga el gobierno nacional, o diría que depende más de su propio esfuerzo personal. Del gobierno nacional, 42%. Del esfuerzo personal, 57%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.